En el mundo del entretenimiento existen historias que parecen escritas por un guionista de Hollywood. Historias llenas de éxito, fama, admiración y reconocimiento. Sin embargo, detrás de las luces, los aplausos y las cámaras, muchas veces se esconden sacrificios, pérdidas y batallas personales que el público rara vez llega a conocer. Durante décadas, Miguel Varoni fue considerado uno de los rostros más reconocibles de la televisión latinoamericana. Su talento, su carisma y su capacidad para interpretar personajes inolvidables lo convirtieron en una figura admirada por millones de espectadores. Para muchos, representaba el ejemplo perfecto de una carrera exitosa construida con disciplina y perseverancia. Pero la fama nunca cuenta toda la historia. Con el paso de los años, comenzaron a surgir preguntas que pocos se atrevían a formular. ¿Cuál fue el verdadero precio del éxito? ¿Qué sacrificios tuvo que realizar para mantenerse vigente en una industria tan competitiva? ¿Cómo enfrentó los cambios inevitables que llegan con el tiempo, la edad y la transformación del mundo del entretenimiento? Detrás del artista que conquistó la pantalla durante décadas, existe una historia mucho más profunda. Una historia de esfuerzo, incertidumbre, decisiones difíciles y momentos que pusieron a prueba su fortaleza emocional. Hoy repasamos la vida de Miguel Varoni desde sus primeros años hasta los desafíos que marcaron su trayectoria, explorando no solo al actor famoso, sino también al ser humano que debió enfrentar los altibajos de una existencia vivida bajo la mirada constante del público. Mucho antes de que millones de espectadores lo reconocieran por sus personajes en la televisión, Miguel Varoni era simplemente un niño que crecía en un entorno profundamente ligado al arte, la cultura y la interpretación. Su historia comenzó lejos de los reflectores que años después iluminarían su carrera. Nació en Argentina en una época en la que la televisión latinoamericana comenzaba a expandirse y a convertirse en una de las principales formas de entretenimiento para millones de familias. Sin embargo, el destino parecía haber preparado para él un camino especial desde el principio. Su infancia estuvo marcada por la influencia de una familia que conocía muy bien el mundo artístico. La figura más importante durante aquellos primeros años fue su madre, la reconocida actriz Teresa Gutiérrez, una mujer que logró construir una carrera respetada gracias a su talento, disciplina y dedicación. Ver de cerca el esfuerzo que exigía la actuación permitió que Miguel comprendiera desde muy pequeño que el éxito no era producto de la suerte, sino el resultado de años de sacrificio y trabajo constante. Aunque crecer en un ambiente artístico podía parecer una ventaja, también representaba una responsabilidad. Desde temprana edad aprendió que llevar un apellido conocido podía generar expectativas difíciles de cumplir. Mientras otros niños soñaban con profesiones tradicionales, él observaba de cerca ensayos, conversaciones sobre producciones televisivas y las exigencias de una profesión que podía otorgar fama, pero también grandes decepciones. La vida familiar no siempre fue sencilla. Como ocurre en muchas familias vinculadas al espectáculo, los compromisos laborales, los cambios de residencia y las exigencias profesionales influían constantemente en la dinámica del hogar. Estas experiencias contribuyeron a formar un carácter resiliente y adaptable. Miguel aprendió desde muy joven a enfrentar cambios, a relacionarse con diferentes personas y a comprender que la estabilidad absoluta rara vez existe. Durante su adolescencia comenzó a desarrollar una personalidad curiosa y observadora. Le interesaban las historias humanas, las emociones y la manera en que las personas enfrentaban los desafíos de la vida cotidiana. Sin saberlo, esas cualidades se convertirían más tarde en herramientas fundamentales para construir personajes complejos y convincentes frente a las cámaras. Las enseñanzas recibidas en casa también desempeñaron un papel decisivo. La humildad, el respeto por los demás y la importancia del esfuerzo fueron principios que marcaron profundamente su formación. Su madre no solo le transmitió conocimientos sobre el oficio artístico, sino también valores que lo acompañarían durante toda su vida profesional. Entendió que el talento por sí solo nunca sería suficiente si no estaba respaldado por disciplina, responsabilidad y perseverancia.
A medida que crecía, Miguel comenzó a percibir con mayor claridad el atractivo del mundo artístico. Sin embargo, también observó sus aspectos más difíciles. Vio cómo los artistas podían ser admirados un día y olvidados al siguiente. Comprendió que la fama era cambiante y que depender únicamente de ella podía convertirse en una trampa peligrosa. Estas lecciones tempranas le otorgaron una visión más realista de una profesión que muchas personas idealizan. Sus años de juventud estuvieron llenos de aprendizajes, descubrimientos y momentos que moldearon su identidad. Aunque todavía no era consciente de la magnitud del éxito que alcanzaría en el futuro, ya empezaba a desarrollar las cualidades que definirían su carrera. Determinación, capacidad de adaptación y una profunda pasión por contar historias. Aquella combinación de influencias familiares, experiencias personales y observación constante del mundo artístico fue construyendo poco a poco los cimientos de su futuro. Antes de convertirse en una estrella de la televisión latinoamericana, Miguel Baroni fue un joven que aprendió a valorar el esfuerzo, a enfrentar la incertidumbre y a perseguir sus sueños con una convicción inquebrantable. Y precisamente en esos años silenciosos, lejos de la fama y de los aplausos, comenzó a formarse el hombre que décadas más tarde conquistaría la pantalla y el corazón de millones de espectadores en toda América Latina. Aquellos años de formación personal y aprendizaje familiar, descritos anteriormente, terminaron convirtiéndose en la base sobre la que Miguel Baroni comenzaría a construir su futuro profesional. La pasión por la actuación no apareció de un día para otro. Fue el resultado de una larga convivencia con el arte, de innumerables observaciones realizadas durante su infancia y de una curiosidad cada vez más intensa por comprender el complejo universo del entretenimiento. Al llegar a la juventud, Miguel empezó a sentir que la actuación no era simplemente una posibilidad, sino una auténtica vocación. Sin embargo, también comprendía que ingresar al medio artístico implicaba asumir riesgos importantes. Aunque contaba con referencias cercanas dentro del mundo del espectáculo, sabía que tarde o temprano tendría que demostrar por sí mismo que poseía el talento y la disciplina necesarios para abrirse camino. Los comienzos estuvieron lejos de ser sencillos. Como sucede con la mayoría de los actores jóvenes, tuvo que enfrentarse a audiciones, rechazos y momentos de incertidumbre. Cada oportunidad representaba una prueba. Cada pequeño papel era una ocasión para aprender algo nuevo. En aquella etapa, el reconocimiento todavía parecía lejano, y el camino hacia el éxito estaba lleno de obstáculos invisibles para el público. Lejos de desanimarse, Miguel decidió aprovechar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Observaba atentamente a actores más experimentados, estudiaba técnicas interpretativas y trabajaba constantemente para perfeccionar sus habilidades. Poco a poco comenzó a ganar confianza frente a las cámaras y a desarrollar un estilo propio que lo diferenciaba de otros aspirantes. Su presencia escénica llamó la atención de productores y directores que empezaron a identificar en él una combinación poco común de carisma, disciplina y versatilidad. Aunque todavía no ocupaba los papeles principales, sus participaciones comenzaban a generar comentarios positivos dentro de la industria. Era evidente que detrás de aquel joven actor existía un potencial considerable. Durante esos primeros años, también descubrió una realidad fundamental del mundo del espectáculo. El talento es importante, pero la perseverancia suele marcar la diferencia. Muchas personas con grandes capacidades abandonan sus sueños cuando aparecen las primeras dificultades. Miguel eligió continuar avanzando, incluso cuando los resultados no llegaban con la rapidez que esperaba. Con el paso del tiempo, las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Nuevos proyectos le permitieron adquirir experiencia y ampliar su visibilidad. Cada personaje interpretado aportaba una lección diferente y contribuía a fortalecer su reputación profesional. Lentamente, su nombre empezó a circular con mayor frecuencia entre quienes tomaban decisiones dentro de la industria televisiva. Sin darse cuenta, estaba atravesando una etapa decisiva de su vida. Los sacrificios realizados durante años empezaban a dar resultados. El joven que había crecido admirando el trabajo de los artistas, ahora comenzaba a ocupar un lugar dentro de ese mismo universo.
Todavía faltaba mucho para alcanzar la fama internacional que más tarde transformaría su vida. Pero las bases ya estaban construidas. Aquellos primeros pasos, llenos de esfuerzo, paciencia y determinación, marcaron el inicio de una trayectoria que pronto lo llevaría a escenarios mucho más grandes. El camino hacia el reconocimiento apenas comenzaba, pero el destino ya empezaba a abrirle las puertas que lo conducirían a convertirse en una de las figuras más populares y recordadas de la televisión latinoamericana. Los años de esfuerzo, aprendizaje y perseverancia que marcaron los primeros pasos de Miguel Baroni en el mundo artístico, finalmente comenzaron a dar frutos. Aquellas pequeñas oportunidades que en un principio parecían simples, escalones de aprendizaje, se transformaron poco a poco en proyectos cada vez más importantes. Su nombre empezó a ganar reconocimiento dentro de la industria televisiva, y los productores comenzaron a verlo no solo como un actor prometedor, sino como una figura capaz de atraer audiencia y dar vida a personajes memorables. A medida que acumulaba experiencia frente a las cámaras, Miguel desarrolló una presencia escénica cada vez más sólida. Su capacidad para transmitir emociones, combinar intensidad dramática con naturalidad y conectar con el público llamó la atención de importantes cadenas de televisión. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de crecimiento artístico empezó a convertirse en una carrera de alcance internacional. La llegada de papeles más relevantes marcó un antes y un después en su trayectoria. Cada nueva producción ampliaba su popularidad y fortalecía su reputación profesional. Los espectadores empezaron a identificarlo inmediatamente con personajes fuertes, complejos y carismáticos. Su imagen se volvió familiar para millones de personas que seguían diariamente las historias que protagonizaba en la pantalla. Con el paso de los años, Miguel Baroni logró consolidarse como uno de los rostros más reconocidos de la televisión latinoamericana. Su trabajo trascendió fronteras y llegó a diversos países, donde sus interpretaciones fueron recibidas con entusiasmo. En una época en la que las telenovelas vivían uno de sus momentos de mayor expansión internacional, su presencia se convirtió en un elemento habitual dentro de algunas de las producciones más exitosas del género. La fama transformó profundamente su vida. Las entrevistas comenzaron a multiplicarse. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus proyectos. Su nombre aparecía constantemente en revistas, programas de entretenimiento y eventos relacionados con la industria. Para muchos jóvenes actores, Miguel representaba el ejemplo de alguien que había logrado convertir el talento y la disciplina en una carrera estable y admirada. Pero el reconocimiento no llegó únicamente de parte del público. Dentro del medio artístico, también comenzó a ganarse el respeto de colegas, directores y productores. Su profesionalismo durante las grabaciones, su compromiso con cada personaje y su disposición para asumir nuevos desafíos fortalecieron aún más su posición dentro del competitivo mundo del espectáculo. Sin embargo, mientras su carrera alcanzaba alturas cada vez mayores, también crecían las expectativas. Cada nuevo proyecto debía superar al anterior. Cada personaje era comparado con sus éxitos pasados. La industria esperaba resultados constantes y el público deseaba seguir viendo al actor en la cima. Aquella admiración que durante años había perseguido se convirtió, al mismo tiempo, en una enorme responsabilidad. Aún así, Miguel parecía vivir el mejor momento de su carrera. Había alcanzado el reconocimiento que soñó durante su juventud, disfrutaba del cariño de millones de seguidores y participaba en producciones que marcaban tendencia dentro de la televisión latinoamericana. Desde el exterior todo parecía perfecto. Era la imagen de un hombre que había conquistado el éxito después de años de sacrificio. Pero como ocurre con frecuencia en la vida de las grandes celebridades, detrás de cada triunfo comenzaban a surgir nuevas presiones y desafíos invisibles. La fama que tanto había costado alcanzar también traía consigo exigencias difíciles de sostener a largo plazo. Y aunque pocos podían imaginarlo en aquel momento, el período de mayor brillo profesional también marcaría el inicio de una etapa en la que Miguel tendría que descubrir el verdadero costo de permanecer en la cima. Sin embargo, permanecer en la cima resultó ser un desafío tan complejo como alcanzarla.
Mientras el público continuaba viendo a Miguel Varoni como una figura exitosa y consolidada, detrás de los reflectores comenzaban a aparecer las consecuencias menos visibles de una vida vivida bajo constante exposición. La fama tiene una característica particular. Cuanto más crece, menos espacio deja para la privacidad. Con el paso de los años, Miguel descubrió que cada decisión personal podía convertirse en noticia. Una fotografía, una declaración o incluso un simple cambio en su apariencia física podían generar titulares, rumores y especulaciones. Lo que para cualquier otra persona sería un aspecto normal de la vida cotidiana, para una celebridad podía transformarse en tema de debate público. A esta presión mediática se sumaba otro desafío inevitable: el paso del tiempo. La industria del entretenimiento es una de las más exigentes cuando se trata de imagen y permanencia. Nuevas generaciones de actores aparecían constantemente. Las tendencias cambiaban y los gustos del público evolucionaban. Mantenerse vigente requería una capacidad de adaptación permanente. Miguel comprendió que el verdadero reto no consistía únicamente en seguir obteniendo papeles importantes, sino en reinventarse sin perder su esencia. Esa búsqueda implicaba asumir riesgos, aceptar cambios y, en ocasiones, enfrentar críticas de quienes esperaban verlo exactamente igual que años atrás. Muchos seguidores asociaban su imagen con los personajes que lo habían llevado a la fama, y cualquier transformación despertaba reacciones inmediatas. Además, el ritmo de trabajo que acompaña a una carrera exitosa suele tener un costo emocional considerable. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y las responsabilidades profesionales dejan poco espacio para el descanso. Con frecuencia, los artistas deben sacrificar momentos familiares, celebraciones importantes y tiempo personal para cumplir con los compromisos de una industria que rara vez se detiene. A pesar de todo, Miguel Varoni continuó avanzando. Comprendió que el éxito no consiste únicamente en recibir aplausos, sino también en desarrollar la fortaleza necesaria para soportar las exigencias que esos aplausos traen consigo. Sin embargo, mientras enfrentaba la presión de mantenerse vigente y adaptarse a una nueva etapa de su vida, otro aspecto comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en su historia: su vida privada, el amor y el papel fundamental que su familia desempeñaría en los momentos más decisivos de su camino. En medio de las exigencias profesionales, la presión mediática y la constante necesidad de mantenerse vigente dentro de la industria del entretenimiento, Miguel Varoni encontró en su vida personal un refugio que con el tiempo se convertiría en uno de los pilares más importantes de su existencia. Si los escenarios y los estudios de grabación representaban el espacio donde construía su carrera, su hogar se transformó en el lugar donde podía ser simplemente Miguel, lejos de los personajes y de las expectativas del público. Uno de los capítulos más significativos de su historia personal comenzó con su relación con la reconocida actriz Catherine Siachoque. A lo largo de los años, ambos construyeron una de las parejas más estables y admiradas del mundo del espectáculo latinoamericano. En una industria donde las relaciones suelen verse afectadas por la fama, las largas separaciones y la constante exposición pública, ellos lograron desarrollar un vínculo basado en la confianza, el respeto mutuo y la admiración profesional. Su historia de amor no estuvo marcada por los escándalos que con frecuencia rodean a las celebridades. Por el contrario, se convirtió en un ejemplo de estabilidad para muchos seguidores. Ambos compartían experiencias similares dentro del medio artístico y comprendían perfectamente los sacrificios que exigía una carrera frente a las cámaras. Esa comprensión mutua les permitió enfrentar juntos momentos de éxito, pero también etapas de incertidumbre y dificultades. Con el paso de los años, la relación evolucionó más allá del romance inicial para convertirse en una verdadera sociedad de vida. Catherine no solo fue su compañera sentimental, sino también una fuente constante de apoyo emocional. En los momentos en que las críticas aumentaban, o cuando los desafíos profesionales parecían más difíciles, Miguel encontraba en ella una presencia capaz de ofrecer equilibrio y serenidad. Sin embargo,
como ocurre en cualquier relación duradera, también tuvieron que enfrentar pruebas importantes. Las agendas de trabajo, los viajes frecuentes y la presión mediática podían generar tensiones. Aún así, ambos demostraron una notable capacidad para proteger su intimidad y preservar aquello que consideraban más valioso, su conexión personal lejos de las cámaras. Con el tiempo, Miguel comenzó a valorar cada vez más la tranquilidad familiar por encima de los reflectores. Después de décadas dedicadas a construir una carrera exitosa, descubrió que los mayores triunfos no siempre aparecen en forma de premios o reconocimiento público. En muchas ocasiones, los verdaderos logros se encuentran en la posibilidad de compartir la vida con las personas que permanecen a tu lado cuando las luces del escenario se apagan. Y precisamente cuando parecía haber encontrado ese equilibrio entre la fama y la vida personal, una nueva etapa estaba por comenzar. Una etapa marcada por acontecimientos y desafíos que pondrían a prueba no solo su carrera profesional, sino también la imagen pública que había construido durante tantos años frente a millones de espectadores. Cuando una figura pública pasa décadas bajo la mirada de millones de personas, cualquier cambio termina convirtiéndose en tema de conversación. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Miguel Varoni durante una de las etapas más comentadas de su vida pública. No se trató de un gran escándalo, ni de una controversia que pusiera fin a su carrera, sino de algo mucho más silencioso y al mismo tiempo profundamente revelador. La transformación de su imagen y la reacción que ésta provocó entre el público. A medida que pasaban los años, muchos seguidores comenzaron a notar cambios físicos evidentes en el actor. Las fotografías recientes fueron comparadas con imágenes de sus años de mayor popularidad, y las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y teorías. Algunos expresaban preocupación. Otros simplemente se sorprendían al ver cómo el paso del tiempo había transformado a una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana, lo que para cualquier persona sería una evolución natural de la vida. Para una celebridad se convirtió en un asunto de interés público. De repente, la conversación ya no giraba únicamente alrededor de sus proyectos profesionales. También se centraba en su apariencia, su estado físico y los cambios que experimentaba con la edad. Aquella situación puso en evidencia una realidad que afecta a muchas estrellas del espectáculo: la dificultad de envejecer frente a las cámaras. El público suele recordar a los artistas en los momentos de mayor éxito y juventud, creando una imagen que parece permanecer congelada en el tiempo. Sin embargo, la vida continúa avanzando para todos, incluso para aquellos que durante años parecieron intocables. Miguel enfrentó esta etapa con una actitud serena. En lugar de responder a cada rumor o permitir que las críticas definieran su identidad, continuó enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales. Con el tiempo, muchos admiradores comenzaron a valorar no solo su trayectoria artística, sino también la dignidad con la que afrontaba una situación que habría resultado emocionalmente difícil para cualquier persona. Más allá de los comentarios y las especulaciones, aquel período representó un punto de inflexión importante. Fue el momento en que Miguel dejó de ser visto únicamente como el galán de la televisión, para convertirse en una figura más completa. Un profesional experimentado que había aprendido a convivir con los cambios inevitables de la vida. Sin embargo, las verdaderas pruebas todavía no habían terminado. Después de años de exposición pública, éxitos profesionales y transformaciones personales, comenzaba una nueva etapa en la que tendría que redefinir su papel dentro de una industria que evolucionaba rápidamente. Y sería precisamente durante ese periodo cuando demostraría que su legado iba mucho más allá de la imagen que aparecía en la pantalla. Tras aquel periodo en el que su transformación física y el paso del tiempo se convirtieron en tema de conversación pública, Miguel Varoni entró en una nueva etapa de su vida marcada por la reflexión, la madurez y la reinvención. Muchos artistas, después de atravesar momentos similares, optan por alejarse completamente de los reflectores o quedan atrapados intentando recuperar una versión del pasado que ya no existe. Miguel eligió un camino diferente. Lejos de permitir que las opiniones externas determinaran su futuro,
comenzó a concentrarse en aquello que siempre había sido la verdadera base de su carrera: su talento, su experiencia y su conocimiento del medio artístico. Con los años comprendió que la permanencia en la industria no depende únicamente de la juventud o de la popularidad momentánea, sino de la capacidad de evolucionar junto con los cambios que experimenta el entretenimiento. Mientras nuevas generaciones de actores conquistaban la pantalla, Miguel encontró oportunidades detrás de las cámaras. Su participación en proyectos de dirección y producción le permitió descubrir otra dimensión del mundo audiovisual. Allí ya no era solamente el intérprete que daba vida a un personaje, sino también el profesional que ayudaba a construir historias, desarrollar talentos y coordinar grandes producciones. Esta transición representó mucho más que un cambio profesional. También fue una transformación personal. Por primera vez en muchos años, comenzó a observar su carrera desde una perspectiva diferente. Ya no necesitaba demostrar constantemente que podía ser el protagonista de cada proyecto. La experiencia acumulada durante décadas le otorgaba una autoridad que iba más allá de cualquier papel específico. Al mismo tiempo, su vida personal adquirió un significado aún más profundo. Los años compartidos con Catherine Siachoque le permitieron valorar aspectos que durante la etapa de mayor fama podían haber pasado a un segundo plano. La tranquilidad del hogar, la estabilidad emocional y la compañía de las personas cercanas se convirtieron en prioridades fundamentales. Después de una vida llena de compromisos, grabaciones y exigencias profesionales, comenzó a apreciar con mayor intensidad aquellos momentos sencillos que antes resultaban difíciles de disfrutar. Con el paso del tiempo, muchos de los comentarios y especulaciones que alguna vez ocuparon titulares fueron perdiendo relevancia. Lo que permaneció fue una carrera construida durante décadas de esfuerzo constante. Miguel había demostrado que el verdadero éxito no consiste únicamente en alcanzar la cima, sino en encontrar la manera de seguir avanzando cuando las circunstancias cambian. Esa capacidad para adaptarse, reinventarse y mantener la dignidad frente a los desafíos terminó fortaleciendo aún más su imagen ante quienes habían seguido su trayectoria durante años. Porque si algo quedó claro durante esta etapa de su vida, fue que las grandes figuras no son recordadas únicamente por sus momentos de gloria, sino también por la forma en que enfrentan los inevitables cambios que trae el tiempo. Y precisamente al observar ese largo recorrido, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál es el verdadero legado que deja Miguel Baroni después de tantas décadas dedicadas al arte, la televisión y la construcción de personajes que marcaron a varias generaciones de espectadores? Al observar el extenso recorrido de Miguel Baroni desde una perspectiva más amplia, resulta evidente que su legado trasciende con creces los personajes que interpretó o los éxitos que acumuló a lo largo de los años. Su historia representa la trayectoria de un artista que logró mantenerse vigente en una industria donde el olvido suele llegar con la misma rapidez que la fama. Durante décadas, millones de espectadores lo identificaron con algunos de los personajes más recordados de la televisión latinoamericana. Sin embargo, limitar su legado únicamente a sus actuaciones sería ignorar una parte fundamental de su contribución. Miguel también se convirtió en un ejemplo de adaptación profesional, demostrando que una carrera sólida no depende exclusivamente de la popularidad momentánea, sino de la capacidad para evolucionar constantemente. Uno de los aspectos más significativos de su trayectoria ha sido precisamente esa habilidad para reinventarse. Mientras muchos artistas luchan por aferrarse a los años de mayor reconocimiento, él comprendió que cada etapa de la vida exige nuevas metas y nuevas formas de crecimiento. Su transición hacia labores de producción y dirección reflejó una visión madura del oficio artístico. Una visión basada en la experiencia y en el deseo de seguir aportando valor a la industria más allá de la actuación. Su historia también permite reflexionar sobre la naturaleza de la fama. Durante mucho tiempo fue admirado por su imagen, su carisma y su presencia en pantalla. Pero con el paso de los años quedó demostrado que aquello que realmente sostiene una carrera no son los aplausos pasajeros, sino la credibilidad profesional construida a través del trabajo constante.
Cuando los focos dejan de apuntar con la misma intensidad, lo que permanece es el respeto ganado entre colegas, colaboradores y espectadores. Además, Miguel Baroni representa a una generación de artistas que ayudó a consolidar la televisión latinoamericana como un fenómeno cultural capaz de cruzar fronteras. Las producciones en las que participó llegaron a millones de hogares y contribuyeron a construir recuerdos que todavía permanecen vivos en la memoria colectiva de varias generaciones. Para muchos espectadores, sus personajes forman parte de una época especial de sus vidas, un vínculo emocional que va mucho más allá del entretenimiento. Pero quizás el aspecto más valioso de su legado sea su dimensión humana. A lo largo de los años enfrentó los mismos desafíos que afectan a cualquier persona: el paso del tiempo, los cambios físicos, las incertidumbres profesionales y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades. La diferencia es que tuvo que vivir esos procesos bajo la mirada permanente del público. Y aún así, logró conservar la serenidad, la dignidad y el compromiso con su profesión. Por eso, cuando se analiza la historia de Miguel Baroni, no se encuentra únicamente la biografía de una estrella de televisión. Se descubre la historia de un hombre que aprendió a convivir con el éxito sin dejar que éste definiera completamente su identidad. Un hombre que entendió que la verdadera grandeza no consiste en evitar los cambios, sino en saber atravesarlos con inteligencia y fortaleza. Y es precisamente esa combinación de talento, perseverancia y humanidad la que convierte su trayectoria en una historia digna de ser recordada mucho tiempo después de que las cámaras se apaguen. Hoy, al observar el recorrido de Miguel Baroni, encontramos mucho más que la historia de un actor exitoso. Encontramos el retrato de un hombre que dedicó gran parte de su vida a un oficio apasionante y exigente. Su camino estuvo lleno de triunfos, pero también de desafíos que pusieron a prueba su resistencia emocional. Y quizá esa sea la lección más importante de su historia. El verdadero valor de una persona no se mide únicamente por sus momentos de gloria, sino por la manera en que enfrenta las dificultades. Porque al final, detrás de cada celebridad existe un ser humano con sueños, miedos, esperanzas y cicatrices. Y es precisamente esa humanidad la que convierte su historia en algo digno de ser recordado.